El siguiente relato fue recuperado por exploradores japoneses en el año 2019 durante una expedición al Polo Sur. Debido a los esfuerzos coordinados del gobierno de los Estados Unidos por censurar la información aquí revelada, no daré a conocer mis fuentes ni los nombres de los exploradores que la hallaron originalmente. Siéntete libre de leer y sacar tus propias conclusiones. El escritor estadounidense de ficción de terror, conocido por la creación del mito de Cthulhu, H.P. Lovecraft, dijo una vez: «La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido». Una cita icónica, sin duda, pero debo discrepar respetuosamente con el señor Lovecraft. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad no es el miedo a lo desconocido, es nuestra obsesión por comprenderlo. El miedo no es más que un peldaño que debe superarse. La curiosidad, en cambio, es implacable, intransigente. Es nuestra curiosidad la que nos define como especie, y es esa misma curiosidad la que, eventualmente, nos llevará a la ruina. Mi nombre es Frederick Scholz. Soy originario de Alemania, aunque fui reclutado bastante temprano en mi incipiente carrera. Soy biólogo marino, en cierto modo. Trabajo para una subdivisión del gobierno estadounidense que se especializa en el descubrimiento y estudio de formas de vida acuáticas anómalas. Puede que mi ocupación parezca inusualmente específica, pero puedes estar seguro de que existimos por una razón. Sigue leyendo y pronto entenderás por qué. Probablemente hayas oído hablar del infame bloop en algún momento de tu vida. En el improbable caso de que no, el bloop fue un poderoso sonido submarino de frecuencia ultra baja y origen incierto, detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. Fue un tema recurrente tanto entre científicos como en los medios durante más de una década, hasta que en 2012 la NOAA desacreditó las teorías más audaces, afirmando que el sonido parecía ser consistente con ruidos generados por movimientos glaciales en el Ártico. O, al menos, esa fue la explicación que idearon después de que los presionamos para encubrir la verdad. La razón fue que, a comienzos de ese mismo año, el sonido volvió a detectarse. Pero esta vez contábamos con el equipo moderno necesario para ubicar con precisión la localización general de su fuente. Se organizó una expedición de inmediato. Cuando llegaron los primeros conjuntos de datos e imágenes, ninguno de nosotros supo cómo reaccionar. Solo puedo imaginar lo que debieron sentir los primeros científicos al darse cuenta de la magnitud de lo que yacía justo debajo de ellos. He hecho mi buena cuota de descubrimientos poco convencionales a lo largo de los años. Antiguas ciudades sumergidas, criaturas de las profundidades que rozan lo mítico, ecosistemas enteros formados por flora y fauna extrañas, casi alienígenas. Y aún así, nada podría haberme preparado para lo que terminamos encontrando allá abajo, habitando las frías profundidades del océano austral, bajo su vasta capa de hielo. Al principio apenas podía entender lo que estaba viendo, pero era evidente que se trataba de algo de proporciones colosales, ya que, incluso desde la distancia, la sonda solo lograba capturar una fracción de su masa
en una sola toma. Se asemejaba a una enorme masa de carne rosada y blanda, suspendida a menos de 1 milla del fondo oceánico. Con la ayuda de diferentes técnicas de medición por ecosonda, el personal en el sitio determinó que la estructura globular parecía ocupar un espacio de alrededor de 1 kilómetro. No hace falta ser experto para saber que un organismo de semejante tamaño no debería existir. Aún así, la investigación posterior demostró que era, efectivamente, de naturaleza orgánica, derribando de un solo golpe gran parte de nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad de la vida en la Tierra. Así comenzó el proyecto Ultrafauna. Nuestro propósito era estudiar y comprender a este organismo imposible, al que más tarde denominamos Crius, en honor a uno de los titanes de la mitología griega. A comienzos de 2013, fui destinado a nuestra recién establecida base en la Antártida. No era el único investigador allí, pero sí el más experimentado, especialmente en mi campo. El privilegio de estudiar un fenómeno así, de cerca y en persona, compensaba con creces las duras condiciones laborales. En cierto modo, veía esa oportunidad como la culminación de toda mi carrera. La primera tarea fue instalar un sistema de vigilancia submarina las 24 horas alrededor del sujeto. Esto resultó un desafío, dado su tamaño colosal y la profundidad a la que se encontraba. Por fortuna, su movimiento parecía extremadamente limitado, restringido a los racimos de delgados apéndices o tentáculos dispersos por su masa inerte, cada uno con un alcance máximo de unos 200 metros. Las observaciones iniciales determinaron que su función era principalmente defensiva. Uno de nuestros drones fue inmediatamente atrapado, aplastado y destrozado al intentar recolectar una muestra. Crius reaccionó de la misma forma ante cualquier otra criatura marina que se le acercara, aunque no parecía aprovechar el material que quedaba. Había cadáveres de ballenas flotando sin propósito, descomponiéndose en el fondo del abismo. Esto planteó la pregunta de cómo algo tan absurdamente gigantesco podía siquiera sostenerse. Aparte de sus pseudotentáculos, la superficie de Crius era una extensión de carne lisa y palpitante, sin orificios visibles. Uno de mis colegas propuso una teoría interesante. Tal vez su capa más externa actuaba como un filtro, y su fuente de alimento eran los microorganismos y bacterias que cultivaba deliberadamente al dejar atrás tejido muerto. Por supuesto, no podíamos confirmar nada sin una muestra, y la idea de que una entidad de semejante tamaño sobreviviera solo de microorganismos era, como mínimo, descabellada. Tampoco parecía producir desechos que pudiéramos analizar. Intentamos enviar varios drones al mismo tiempo, cada uno aproximándose desde distintos ángulos, pero el resultado fue siempre el mismo. Todos fueron destruidos en cuanto se acercaban a menos de 200 metros de Crius. Financiación del gobierno o no, no podíamos seguir desperdiciando tecnología costosa con la esperanza de obtener resultados. Fue más o menos en esa época cuando ocurrió el primer incidente. Su nombre era Gregory, uno de nuestros ingenieros principales. Siempre lo había conocido como un hombre reservado y estoico, un profesional a la antigua. Así que imagina mi sorpresa cuando irrumpió en la sala de monitoreo y nos amenazó a todos a punta de pistola. Malditos. Los voy a matar a todos. Se veía completamente fuera de sí. Se golpeaba la cabeza con una mano
mientras sostenía el arma con la otra, balbuceando incoherencias que no pudimos entender. Ya tenía rastros de sangre salpicados en el rostro y en el overol, que luego descubrimos provenían del guardia, al que había atacado con una llave inglesa antes de robarle su arma. Al notar la gran pantalla que mostraba una cuadrícula con todas las transmisiones de Krius, soltó el gemido más lastimero que he escuchado salir de un ser humano y abrió fuego contra el equipo. Nos cubrimos mientras chispas y balas volaban por todas partes. Me estremecía cada vez que algo pasaba sobre mi cabeza, esperando que no me rozara el cráneo. Cualesquiera que fueran sus motivos reales, logró destruir una parte importante de nuestro hardware antes de meterse el cañón en la boca y apretar el gatillo. No obtuvo la muerte rápida y sin dolor que seguramente esperaba. Su puntería falló y terminó volándose solo la mitad de la mandíbula. Para cuando llegó la seguridad, el pobre desgraciado ya había sido dado por muerto, desplomado contra una pared y sentado en un charco de su propia sangre. Toda la investigación se suspendió temporalmente mientras esperábamos la llegada del equipo de reemplazo. Y, naturalmente, necesitábamos tiempo para recuperarnos del trauma. Como mencioné antes, Gregory siempre había sido el veterano confiable, el viejo gruñón que lo había visto todo. Ni siquiera podía empezar a especular qué lo había llevado a semejante estado. El siguiente incidente similar fue con nuestra médica principal, la doctora Lee, quien aparentemente se había encerrado en la enfermería y se negaba a salir. Tras dejar de responder por completo, el personal de seguridad fue llamado para desactivar manualmente el cierre, solo para encontrar su cuerpo inerte tendido sobre la camilla, aún sosteniendo a medias una jeringa. Sus colegas determinaron de inmediato que se había suicidado mediante una inyección letal de pentobarbital. Antes de quitarse la vida, también había tomado los suministros médicos que pudo y trató de deshacerse de ellos arrojándolos al inodoro. Luego estaba mi asistente, Bryce. Según me dijeron, fue sorprendido intentando sobrecargar el sistema de calefacción central y al no querer ser capturado ni interrogado, utilizó un trozo de vidrio para degollarse. Además de la frecuencia alarmante con que ocurrían, cada uno de estos suicidios parecía tener también la intención deliberada de sabotear nuestros esfuerzos. Todas las víctimas tenían poco o nada en común. Intentar establecer una conexión entre ellas resultó ser un esfuerzo inútil. El tiempo se estaba volviendo un recurso tan valioso como cualquier otro. Los jefes en casa comenzaban a impacientarse. Debo admitir que no habíamos avanzado demasiado. Era difícil concentrarse en el trabajo cuando no sabías si la persona junto a ti estaba al borde de un episodio maníaco. Comenzamos a oír rumores de que el ejército quería involucrarse, ya que consideraban la existencia de Krius como un asunto de seguridad nacional y global. No me preguntes cómo llegaron a esa conclusión. Nuestros informes no reflejaban en absoluto tales preocupaciones. Aún así, nos dieron un ultimátum. Teníamos exactamente 2 meses para averiguar qué era Krius y cómo funcionaba. O de lo contrario, seríamos retirados del proyecto y... bueno, probablemente eliminados para evitar una filtración. La presión era inmensa. Dormía apenas 3 horas día por medio. Decir que la mayoría de nosotros funcionábamos con los restos de energía sería quedarse corto. Éramos como autómatas andantes, cumpliendo las tareas para las que fuimos programados y desperdiciando poca energía
en cualquier otra cosa. A la atmósfera opresiva se sumó la llegada del invierno, lo que allí significa semanas de oscuridad casi perpetua. Casi no fue sorpresa cuando se confirmó otra muerte. La víctima fue otro investigador, encontrado sin vida en su cabaña, tendido desnudo en el suelo, con un amplio corte horizontal en el abdomen y cubierto de múltiples perforaciones. Un rápido informe toxicológico, junto con los frascos de pastillas vacíos hallados en su cama y mesita de noche, sugirió que la causa inicial de la muerte había sido probablemente voluntaria. Por supuesto, eso también significaba que todas las heridas fueron hechas después de su muerte. Eran demasiado precisas y profundas para ser autoinfligidas. El corte del abdomen, en particular, parecía haber sido forzado y abierto. Alguien había hurgado entre sus entrañas y luego usó los restos para pintar con los dedos en la única ventana de la claustrofóbica cabaña. Aunque no estuve presente, ni se me permitió acercarme a los aposentos de la víctima, dado que técnicamente no era mi trabajo investigar esos asuntos, sí vi una recreación del dibujo macabro. Si a eso podía llamársele dibujo. No estoy seguro de cómo describirlo exactamente. Se parecía a una simple figura de palitos con brazos y piernas adicionales, encerrada dentro de un círculo más grande. Todo aquello era extrañamente ritualístico, algo muy distinto a los casos anteriores, que parecían más encaminados a provocar pánico y discordia entre la tripulación. Todo aquello era extrañamente ritualístico, muy distinto a los casos previos que buscaban incitar pánico y discordia entre la tripulación. Pero, por inquietante que fuera, no podía permitirme detenerme demasiado en ello. Nos estábamos acercando a nuestro primer avance desde que llegué. Uno de nuestros arreglos de hidrófonos logró aislar una frecuencia baja, casi como de radio, que emanaba desde algún punto del núcleo de Crius. Aunque no la describiría como electrónica, tampoco coincidía con nada que un organismo puramente biológico debería poder producir. Honestamente, era completamente alienígena. No es de extrañar que no la hubiéramos notado antes. Era una suposición audaz, pero ¿podría este sonido constante, casi indetectable, ser la razón por la que la gente se quitaba la vida? La idea de que ciertos patrones sonoros afecten el estado mental no es un concepto ajeno, especialmente si trabajas para el gobierno de los Estados Unidos. Al igual que los tentáculos, quizá esto fuera otro mecanismo defensivo, aunque más sutil. A raíz de esta revelación, surgió una idea. ¿Y si intentábamos replicar la señal? El objetivo era provocar algún tipo de reacción, o posiblemente incluso un reconocimiento por parte de la inmensa criatura. Era una apuesta, pero ya estábamos agarrándonos a cualquier cosa. Incluso si mi hipótesis sobre la finalidad de la frecuencia era correcta, no iban a dar por terminado el proyecto prematuramente por ello. La misión era demasiado importante. Afortunadamente, un par de miembros del personal tenían formación en ingeniería de audio, lo que facilitó mucho el proceso. Menos afortunado fue el hecho de que nuestro trabajo seguía viéndose interrumpido por el número creciente de suicidios. Al llegar el día 20 de nuestro plazo de 2 meses, casi un tercio de mi equipo de investigación había desaparecido. Personas que parecían perfectamente estables, un día aparecían muertas al siguiente. Algunos de los cuerpos fueron hallados en diversas etapas de disección, su sangre usada para decorar las paredes con ese mismo símbolo. Mientras que las muertes en sí eran imposibles de predecir, no pude evitar preguntarme
cómo nuestro profanador anónimo de cadáveres seguía escapando impune. Había cámaras prácticamente por todas partes. Seguro que alguien lo habría identificado. Era casi como si los supervisores permitieran que esta locura continuara. Nunca olvidaré cuando estuve frente a la puerta de mi habitación, con un café en la mano, y vi el dedo humano cercenado tirado en el umbral. ¿Pero qué demonios? Había un rastro carmesí que conducía desde él hasta el baño compartido. Sabía que me estaban cazando, pero no me importó. Mi morbosa curiosidad superaba mi instinto de conservación. Quienquiera que hiciera eso claramente intentaba mostrarme algo, y sinceramente estaba harta de tener más preguntas que respuestas. Y así, como una buena rata de laboratorio, seguí la proverbial ruta del queso hasta su origen. Tan pronto como vi la puerta de uno de los cubículos colgando abierta, invitándome a asomarme, ya supe qué iba a encontrar. Y por supuesto, allí estaba, el cuerpo del joven al que pertenecía el dedo, desnudo y apoyado contra el inodoro. Sus intestinos se derramaban sobre su regazo y en el suelo, formando un montón. Su cabeza colgaba ladeada, los ojos verdosos nublados y vacíos. Su rostro no me resultaba especialmente conocido. ¿Quizá uno de los chicos de mantenimiento? Había un bisturí clavado en su garganta, probablemente la causa primaria de la muerte, antes de que el cuerpo fuera mutilado. Pintada en los azulejos blancos detrás de él, estaba la ya demasiado familiar tarjeta de visita, una figura de palitos con múltiples extremidades y un círculo dibujado alrededor, como si estuviera atrapada dentro de la forma. Entonces me golpeó la realización. Era tan obvio. ¿Cómo no lo había pensado antes? Casi corrí fuera del baño y por el pasillo sombrío. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor ansioso perlaba mi frente. Debí parecer desequilibrado al salir al comedor, donde la mayoría de la tripulación desayunaba. Antes de que alguien pudiera acusarme de estar loco, arranqué un huevo duro de la bandeja de un colega y lo sostuve hacia las luces fluorescentes. ¡Es un huevo! ¡Es un maldito huevo! Tenía tanto sentido. Crius no era solo una masa esférica y ondulante de carne, sino el vientre orgánico del verdadero titán, esperando nacer. Su único propósito era sostener y proteger lo que se estaba desarrollando en su interior, lo que explicaba su aparente falta de necesidades biológicas básicas. Inmediatamente se me enfrentaron por mi deducción precipitada, pero yo estaba segura de su validez. Sabía que tenía razón y nadie podía convencerme de lo contrario. Además, no necesitaba que me creyeran mientras todos cumplieran con su trabajo. A medida que nos acercábamos a la temida fecha límite, nuestro centro de investigación empezó a parecerse más a un matadero. Se volvió habitual ver restos descuartizados de algún pobre desgraciado decorando los pasillos. La última vez que vi a un guardia fue colgando del techo con la cuerda alrededor del cuello. Los relativamente cuerdos entre nosotros tuvieron que encargarse por su cuenta de salvaguardar nuestro progreso. Finalmente, el 26 de mayo de 2013, desplegamos el transmisor. Queríamos hundirlo lo más cerca posible del sujeto antes de encenderlo. La tensión en la sala de control era palpable. Lo poco que quedaba de la tripulación original se había reunido alrededor del monitor central. Esto era todo. No teníamos el tiempo
los recursos ni el personal para volver a empezar. El destino de toda la operación dependía de este experimento final. Si fallaba, todo lo que habíamos soportado hasta entonces habría sido en vano. Miré el dial frente a mí y suspiré, subiendo el amplificador. Anuncié a una audiencia completamente silenciosa. Obviamente, no podíamos oírlo, pero podíamos ver que el altavoz sobredimensionado comenzaba a vibrar. Vista desde arriba, se asemejaba a una mancha insignificante contra la oscura extensión de tejido vivo, cuya escala aún costaba creer. «Vamos, hijo de perra», murmuró alguien tras de mí, mordiéndose los nudillos nerviosamente. Esperamos y esperamos, pero no pasó nada. No hubo picos en las mediciones, ni señales visuales de movimiento. El sujeto estaba tan pasivo como siempre. Fue una idea descabellada desde el principio, pero nos habíamos convencido de que tenía que funcionar. Era lo único que nos mantenía en pie. Todos los sacrificios, todas las bajas, tenía que haber algún propósito en todo aquello. Después de todo lo que había hecho, visto y sufrido, no iba a permitir que terminara así. Apreté los dientes y me abrí paso entre mis desconsolados colegas. Ninguno de ellos ni siquiera me miró hasta que tomé el radio. Había varias embarcaciones militares patrullando el océano alrededor del continente helado. Su propósito era disuadir a potencias extranjeras de tomar posición, pero yo tenía otros planes para ellas. Habla el profesor Scholz desde la estación Investigación B-55. Si alguien me escucha, por favor responda. Es una emergencia. Me costó bastante fingir lo suficiente, pero finalmente logré contactar al capitán de uno de los barcos, a quien procedí a explicarle, casi sin aliento, que debían lanzar un ataque contra Crius. Mi justificación fue que la gigantesca criatura se había vuelto hostil y estaba en proceso de liberar algún tipo de toxina en el agua que, además de las incalculables consecuencias ecológicas, amenazaba con revelar toda la operación al resto del mundo. Recalqué que el tiempo era esencial y que debían actuar de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Algunos de mis subordinados intentaron detenerme, pero el resto, que comprendía lo que debía hacerse, se abalanzó sobre ellos y los inmovilizó. Se lanzaron varios misiles. El impacto fue algo digno de contemplar. Tal como predije, los torpedos fueron interceptados casi al instante por los apéndices que emergían del ser, pero la explosión resultante fue suficiente para enviar ondas de choque a través de toda la estructura orgánica. Después de todo, mi objetivo no era destruirlo, era provocarlo. Recibimos noticias de la gente apostada en la costa. Decían que podían sentir cómo el hielo bajo sus pies empezaba a temblar. El zumbido en el aire se volvió tan fuerte que podíamos escucharlo sin ayuda de nuestros equipos de audio. Un pitido similar al tinnitus que se amplificaba hasta que ya no podía oírme pensar. De pronto, cesó por completo, regalándonos un raro momento de claridad en el que pude reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Al parecer, la señal nos había estado afectando desde el principio, aunque de distintas maneras. Los hombres y mujeres que perdimos entendieron su mensaje por lo que realmente era: una advertencia para que dejáramos de manipular algo que jamás podríamos comprender, seguida de la realización de que la muerte
es el único escape verdadero del defecto inherente que representa la curiosidad humana. Para otros con una mentalidad similar a la mía, tuvo el efecto opuesto, aunque seguramente involuntario, de estimular nuestra obsesión febril por conocer lo incognoscible, persiguiendo ese conocimiento a cualquier precio, como polillas atraídas por la llama. Escuché un gemido familiar proveniente del almacén junto al lugar donde estábamos reunidos. Mientras los demás permanecían pegados a la pantalla, me alejé de la consola y fui a investigar. Acurrucado al otro lado de la puerta estaba nada menos que Gregory, el ingeniero cuyo intento de suicidio había marcado el inicio de nuestra caída en la locura. Parecía haber sobrevivido de algún modo, aunque con la mitad del rostro cosida y engrapada. Quien lo trató no hizo un gran trabajo. Las heridas estaban infectadas al punto de supurar pus. Su ojo derecho estaba rojo e hinchado, claramente afectando su visión. Se encontraba de rodillas junto a otro cadáver destripado recientemente, mirando sus manos ensangrentadas con horror. Al parecer, había encontrado a nuestro escurridizo artista. Con la señal temporalmente ausente y su influencia mental debilitándose, el desafortunado desdichado se veía forzado a enfrentar la realidad de sus actos. Giró hacia mí su horrible expresión con una mirada casi suplicante, como si esperara que le asegurara que nada de esto era su culpa, que él también era solo un instrumento de algún poder superior que trasciende nuestra limitada comprensión. Y entonces sucedió. El bloop, exactamente como lo había escuchado incontables veces en las grabaciones, solo que esta vez muchísimo más fuerte. Dejé a Gregory lamentándose y corrí de vuelta a la sala de control. A excepción de algunos de sus miembros destruidos, que ya comenzaban a regenerarse, la superficie de Crius parecía intacta. Ni siquiera habíamos logrado hacerle una abolladura. Todas las lecturas indicaban que tampoco era lo que producía el sonido de alta amplitud. Provenía de otro lugar completamente distinto. La radio cobró vida. Aquí B-55. Respondan. Detectamos una gran forma que se dirige directamente hacia nosotros. Es el objetivo... Y eso fue lo último que supimos de ellos. Intenté restablecer contacto con el resto de la flota de patrulla, pero nadie respondió. El equipo que operaba desde la costa describió el mar como mortalmente silencioso. Probablemente ya era hora de llamar al cuartel general, confesar lo que había sucedido y pedir una extracción. Justo cuando me disponía a tomar un momento para recuperar la calma y pensar qué hacer a continuación, recibimos otra transmisión desde la costa. Schultz, deberías ver esto. El rostro borroso del encargado del equipo de sondeo apareció en la transmisión. Limpió el lente con la manga y giró la cámara hacia el océano. Al principio no entendía qué se suponía que debía ver. El agua estaba inquietantemente quieta. Era como si mirara un estanque turbio, no un mar. Las constelaciones iluminaban el cielo, compitiendo con la luna en brillo. Y entonces lo distinguí. Allí, en la distancia, más allá de los glaciares, se alzaba lo que parecía un gigantesco poste de luz. Tardé un minuto en darme cuenta de que una de las luces del cielo estaba, en realidad, conectada a un tallo estrecho que se proyectaba desde la superficie del océano. Se mezclaba tan perfectamente con el paisaje que nunca lo habría notado de no haber sido por un leve movimiento. Una vez que lo vi, no pude apartar la mirada. Su luminiscencia plateada era hipnótica, seductoramente calmante,
como el dulce canto de una sirena que te atrae hacia el centro de un remolino. Solo podía imaginar cuán irresistible debía ser aquella esfera colgante en persona. Algunos de los muchachos dijeron que iban a tomar un bote para ir a verlo de cerca. Les dije que era una mala idea, pero no quisieron escuchar. Uno incluso se volvió violento cuando intenté detenerlo. Empezó a golpearme el muy bastardo, explicó el hombre mayor que sostenía la cámara. Como biólogo marino, no entiendo por qué tardé tanto en darme cuenta de lo que evidentemente era. Supongo que se debía a que ese era precisamente el efecto que tenía sobre el observador. Anular nuestros sentidos y hacernos ignorar las señales de peligro para atraernos, como el pez abisal que usa su luminosa trampa para cazar a su presa. Antes de poder gritarles que salieran de ahí, ya era demasiado tarde. Todo lo que pude hacer fue mirar cómo el océano negro se colapsaba sobre sí mismo, revelando la boca devoradora que aguardaba debajo. Dientes del tamaño de torres de radio emergieron de la superficie y lo eclipsaron todo. Eventualmente, incluso el cielo. Para mi absoluto horror, comprendí que estábamos viendo el interior de una mandíbula gigantesca, lo que significaba que el resto del ser estaba detrás de la cámara. Escuchamos el sonido del hielo quebrándose, seguido de los gritos aterrados de nuestros camaradas. Nuestra perspectiva se inclinó y luego se volvió estática. Señal perdida. Una a una, todas nuestras transmisiones restantes se apagaron también. Ya no tenía sentido intentar comunicarnos otra vez. El puesto había sido destruido, tragado por una monstruosidad ancestral, junto con todos los que estaban allí. Y todo fue culpa mía. Si mi hipótesis era correcta y Crius era en efecto un huevo, entonces la lógica dicta que lo que acabábamos de presenciar debía ser la cosa que lo puso. Probablemente solo estaba protegiendo su nido. Llámalo intuición, pero ahora que hemos invadido su territorio, no creo que permanezca allí por mucho tiempo. Tarde o temprano, toda la humanidad será recordada de cuán verdaderamente insignificantes somos. Solo es cuestión de tiempo. Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de todo lo que ocurrió aquí. Nadie vino jamás a rescatarnos. Supongo que la idea del gobierno para deshacerse de nosotros fue simplemente cortar toda comunicación y dejarnos morir. Han pasado casi 2 años sobreviviendo en este páramo helado. La mayoría, si no todos los demás, ya han muerto o enloquecido. He logrado rescatar suficiente comida para un par de semanas, pero no puedo decir lo mismo del combustible, razón por la cual he decidido que es hora de marcharme. Si voy a morir congelado de todos modos, prefiero que sea allá afuera y no aquí. Dejo este archivo en mi computadora personal, por si alguien llega a encontrar este lugar. A quien sea que lo esté leyendo, primero que nada, que te jodan por no venir antes, y segundo, puedes encontrar toda mi investigación en el compartimento oculto bajo el escritorio. Con suerte, la mayor parte sigue siendo legible. Haz con ella lo que quieras. Por mi parte, es hora de irme. Cuídate y recuerda, si llegas a ver una luz allá afuera, piénsalo 2 veces antes de seguirla.